Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video en el cual vamos a hacer un ejercicio específico de la práctica que se llama ejercicios de estadística inferencial, ejercicios adicionales de estadística inferencial, que es la práctica propuesta por la cátedra. Y voy a enfocarme en el apartado de regresión no lineal simple. Y este es el ejercicio número 4. Entonces, si les parece, demos de lectura de una vez. Entonces dice, una investigación indica que cierta enfermedad tuvo su aparición en los primeros días del año 1998. Seguidamente se presentan algunos datos sobre el porcentaje de personas infectadas de la enfermedad en un país X años después del 1 de enero del 1998. Entonces, si se fijan, aquí tenemos unos cuantos pares de datos, ¿verdad? Por ejemplo, para 0.2, el año 0.2, que eso vendría siendo un quinto de un año, ¿verdad? Entonces, le corresponde el 3% de la población. Para 2 años, aquí tenemos el 12.7%. Para 5 años 13.4, 10 años 13.9 y 12 años 14%. Eso es lo que tenemos ahí. Ahora hay 4 apartados importantes que me están preguntando, ¿verdad? El primero, justifique por qué el modelo hiperbólico es un buen modelo de regresión para explicar la relación entre las variables x y y. Luego me dicen, encuentre la ecuación de regresión del modelo hiperbólico para y como función de x. Esas serían las dos primeras partes. La tercera dice, encuentre un intervalo de confianza de 90% para alfa, uno de los parámetros del modelo hiperbólico según la notación vista en el curso. Y por último dice, encuentre un intervalo de predicción del 95% para el porcentaje de personas del país C que tendrán la enfermedad el 1 de enero del año 2011. Entonces, si les parece, iniciemos con este ejemplo. Lo primero que vamos a ver es por qué el modelo, por qué los datos que me están dando se asemejan mucho al modelo hiperbólico. Entonces, para eso les voy a proyectar aquí muy brevemente un diagrama de dispersión. Entonces, veámoslo a continuación. Está de este lado, voy a ocultarme un momentito. Entonces, si se fijan, vean los datos son aquí las bolitas negras que yo estoy poniendo. Aquí está la variable x, que sería la cantidad de años que están pasando. Aquí está la variable y, que sería el porcentaje. Y lo que habíamos dicho, ¿verdad? Para 0.2, está por aquí más o menos el 0.2. Bueno, me corrí un poquito. Está como por aquí, ¿verdad? Y le corresponde el 3. Le corresponde aquí el 3. Para el 2, dijimos que para el 2 le corresponde 12.7. Para el 5, el 5 está el dato aquí, le corresponde 13.4, ¿verdad? Un valor por acá. Para el 10, 13.9, era casi 14. Y para el 12, 14, ¿verdad? Entonces, si se fijan, si empezamos a unir, aquí es clarísimo, ¿verdad? Que la regresión lineal no va a poder asemejar estos datos, ¿verdad? Tal vez es probable que eso sí, pero vean que lo estamos ligando con este otro que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces no, ya la lineal no nos va a servir, ¿verdad? Más bien todos estos datos hacen algo parecido a esta curva, ¿verdad? Algo como así lo que están haciendo, más o menos. Entonces, por qué el modelo hiperbólico nos puede dar esto? Bueno, es claro aquí, lo primero que vamos a especificar, es claro que de las regresiones no lineales, ya dijimos que la lineal no nos iba a ayudar, de las no lineales, la exponencial no nos va a servir del todo. Porque recuerden que la exponencial, bueno, una de las características, como nosotros la habíamos descrito, que era y igual, voy a ponerla por aquí, y igual a alfa por beta a la x, ¿verdad? Así como la estamos describiendo, tiene que tener como asíntota el eje x y pues está claramente no, ¿verdad? Lo más que podemos aspirar de asíntota es como por aquí, ¿verdad? Una asíntota por acá, por algún valor de estos. Entonces no, el eje x se está alejando totalmente, entonces listo. Bueno, ahí lo que estaba dibujando yo creo que ni se veía, ¿verdad? Pero voy a ocultarme un momentito, ¿verdad? Tal vez la asíntota, ¿verdad? Quede como por aquí, por este lado, algo así.
de la gráfica, ¿verdad? Parece que tiene una asíntota, así como están los datos. Entonces, pues no, la exponencial no nos va a ayudar. Potencial, tal vez la potencial es una regresión que se amolda, tal vez, ¿verdad? Eso sí, lo que estamos pidiendo es que beta, recordemos nada más aquí que la potencial era y igual a alfa por x a la beta. En este caso podríamos decir que es potencial, pero beta tendría que ser menor que 0, ¿verdad? Porque si es mayor que 0, entonces tendría que pasar por el origen y ya sabemos que aquí no pasa por el origen, ¿verdad? Entonces, o por lo menos así como está planteado parece que es una asíntota, puede ser que sí pase, entonces también la potencial podría ayudarnos bastante. Con respecto a las otras, la recíproca también nos podría servir. Recordemos que la recíproca era y igual a alfa más beta entre x. Esa también nos podría servir, ¿verdad? Porque una de las condiciones es que y sea asíntota y podríamos, ¿verdad? Según este modelo, decir que sí, que hay una asíntota en el eje y, entonces es también otro candidato viable, ¿verdad? Podemos hablar de esas dos. Y por último, la hiperbólica, ¿verdad? La hiperbólica lo que nos decía era que tiene que tener tanto asíntota en vertical como horizontal, pero que no coincidan con los ejes. En este caso, ¿verdad? Podríamos decir, sí, que esto se acerca mucho al cero, pero que no lo llega a tocar. Entonces, podríamos también asumir, o más bien qué pasa, ¿verdad? Por aquí, según el modelo que estamos tomando, entonces podríamos decir sí, que no necesariamente tiene que ser el eje Y. Puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, la hiperbólica es una buena aproximación para esta regresión y esa es una justificación, ¿verdad? Que podríamos dar. Entonces, una vez que ya aceptamos que sí, el modelo hiperbólico es un buen modelo para poder utilizar con respecto a estos pares de datos que tenemos por aquí, entonces montemos la ecuación que le corresponde a esa regresión. Lo primero, recordemos, no la escribí anteriormente la ecuación porque la íbamos a trabajar en este momento. Recordemos que la ecuación aquí sería x entre alfa por x más beta. Esa es a la ecuación que queremos aspirar y lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque recuerden que todas las regresiones que vemos nosotros en el curso, que son no lineales, de una u otra forma vamos a poder reescribirlas en términos de una lineal. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es darle vuelta a calcular el recíproco a ambos lados de esta ecuación. Entonces por aquí me quedaría 1 entre y aquí me quedaría alfa x más beta entre x, ¿verdad? Le estoy dando vuelta y de esta manera me garantizo lo siguiente. Aquí tengo 1 sobre y, separo, esto es una suma de fracciones homogéneas, separo, aquí me quedaría alfa y aquí me quedaría 1 entre x por beta. Entonces, si se fijan, si yo empiezo a renombrar las cosas, ¿verdad? Aquí podemos decir que esto es y sub 1, esto es alfa más, pongámoslo así, beta por x1, ¿verdad? Entonces, esta así como está, ya podemos ligarla con una regresión lineal, ¿verdad? Utilizando las variables y sub 1 y x sub 1. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en este trabajo. Entonces es cuestión de tomar la tabla que teníamos antes, ¿verdad? Y los valores de y, pues voy a tener que calcular el recíproco y los valores de x también, porque los nuevos valores van a ser y sub 1 y x sub 1. Listo, entonces vean que aquí tengo escrita la tabla, ¿verdad? Tengo para la x le corresponde x 0.2, le corresponde el y igual a 3. Entonces lo único que voy a hacer es tomar la calculadora y calcular el recíproco de cada uno, ¿verdad? Entonces por aquí tengo la calculadora. Ahora, si pasamos, vamos a fijarnos aquí de este lado, yo tengo la calculadora. Bueno, en este momento aquí tengo el modelo que conocemos como la calculadora blanca, pero aquí a la par tengo el modelo igual que en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que vimos aquí en estos mismos videos. Tengo también el modelo gris. Al final las dos son muy parecidas, ¿verdad? Hasta cierto aspecto. Entonces lo único que voy a hacer es calcular el recíproco de cada uno. Entonces al final lo que vamos a tener es 1 entre, empecemos por el de arriba, ¿verdad? 0.2. Le doy igual y eso me va a dar 5. Entonces ya tenemos mi valor para el primer valor para x sub 1.
Y lo mismo voy a hacer con 3, ¿verdad? 1 sobre 3 al final me va a dar 0.333, ¿verdad? Entonces ahí aproximo con unos cuantos decimales y relleno la tabla y les muestro aquí a continuación rápidamente, para no alargar mucho el video, cuáles son los resultados. Y acá están, una aproximación ahí, unos cuantos decimales, por lo menos unos 6, en el caso de los que tengan decimales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las x sub 1, que estos van a ser todos los valores, el recíproco, el de 0.2 es 5, el de 2 es 0.5, el de 5 es 0.2, el de 10 es 0.1 y el de 2 es 0.083333. Y voy a ponerlo por acá, y todos estos, con anaranjado, y todos estos, verá, ya sería su recíproco específico. El de 3 es 0.3, perdón, 0.3333, ¿verdad? Entonces, el recíproco de 12.7, pues ahí están, como les digo, con unos 6 decimales más o menos, para que tengamos una buena aproximación. Y ya tenemos entonces nuestra variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Voy a tratar este ejercicio como si fuera una regresión lineal simple. Entonces voy a calcular las sumas, los promedios, todo igual a como lo hicimos en el ejercicio anterior. Si no lo han visto ese video de regresión lineal, les voy a dejar aquí el enlace en la descripción para que le den una repasada rápidamente. Es un video un poco largo, pero ahí antes de que empiece el video les digo específicamente en dónde está el tiempo, el minuto en donde empieza la introducción de los datos en la calculadora. Entonces voy a hacerlo de una manera muy rápida aquí para no extender mucho esta parte y se las muestro. Rápidamente, solo para que lo veamos, voy a poner aquí la calculadora. Voy a trabajar solo con la blanca por esta ocasión. Si tienen el otro modelo, recuerden, el video va a estar aquí directo. Fíjense aquí que ya tengo los datos, ¿verdad? Los datos del x sub 1 y el y sub 1 que ya encontramos. Entonces por ahí tengo el 5, el 0.5, 0.2, ¿verdad? Y sus respectivos y's, aquí están, ¿verdad? Ya tengo mis 5 pares de datos acá, ¿verdad? Eso es lo que tengo. Y voy a apretar aquí la tecla C. Vean que automáticamente la blanca me dice que estoy en una regresión lineal, así es como estoy. Le doy aquí en el botón de opciones, en este caso en la calculadora blanca. En la calculadora gris era darle Shift 1, la parte que dice Stat, y aquí lo que voy a utilizar es la parte que dice inmediatamente, sin hacer nada, voy a oprimir el número 2. El número 2 en el caso de la calculadora blanca me despliega el menú de todos los valores que voy a utilizar a continuación. Las sumas de x, las sumas de y, las de x cuadrado, las de x barra, y barra, los promedios, ¿verdad? Que los necesito. Entonces ya automáticamente la calculadora me los va a desplegar todos y eso es lo que yo voy a ponerles aquí en el papel para, como les dije, no extender muchísimo el video en cosas que podemos hacer de manera un poco más mecánica. Y listo, por la magia de la edición, pues aquí tenemos los resultados. Me voy a esconder un segundo para que vean. En el caso aquí de n, voy a pintarlo en azul, ya sabemos que son 5 pares de datos los que tenemos y escribo todos los demás. En este apartado, tal vez en la parte A, ¿verdad? Encontrar la ecuación de regresión, tal vez no sea necesario utilizarlos todos, pero como me piden por ahí un intervalo, ¿verdad? De confianza, entonces sí voy a necesitar varios. Entonces de una vez los voy a anotar todos ahí. Cuando los necesite, pues los voy a llamar. Entonces aquí les tengo todos los resultados y ya les voy a poner cuáles son las fórmulas para encontrar la aproximación de alfa y de beta. Recordemos, no lo había mencionado antes, pero recordemos que en este caso alfa y beta no tienen ninguna alteración con respecto al original. En las otras regresiones tal vez sí las tienen alguna alteración, que hay que calcular 1 sobre alfa, que ese sería el alfa 1, o el logaritmo natural de alfa, que ese sería alfa 1, ¿verdad? Será ahí algún ajuste, pero aquí el alfa 1 y el alfa es lo mismo, no lo alteramos en lo absoluto. Entonces, esos se van a quedar exactamente igual. Los únicos que cambiaron fueron x y los vamos a encontrar esas aproximaciones de alfa y de beta con las siguientes fórmulas. Y listo, utilizando estas fórmulas que tengo acá, encuentro A y B, que son aproximaciones para alfa y beta. Recuerden, A sub 1, B sub 1, en este caso eran lo mismo, entonces no hay ningún problema.
Para el valor de B, para la aproximación de beta, tengo el valor 0.053998, unos 6 decimales, y para la aproximación de alfa tengo 0.062475. Esas serían nuestro par de aproximaciones, y entonces ya automáticamente, voy a ponerlo por aquí, respuesta, ya tenemos entonces nuestra ecuación de regresión hiperbólica. En este caso sería y igual, recordemos, x entre a por x, entonces sería 0.062475 por x, más el b. El b es este que tenemos aquí arriba, 0.05, ver, 3998. Voy a poner aquí esto más centrado y listo. Esta sería entonces la ecuación de regresión hiperbólica que logramos encontrar para este punto número 2. Listo, entonces ya tenemos las dos primeras partes terminadas. Vamos con la parte C. Dice: encuentre un intervalo de confianza del 90% para alfa. Listo, según la regresión que teníamos previamente del modelo hiperbólico, recuerden que aquí necesitamos el delta, ¿verdad? Que va relacionado con ese 90, por ahí S sub x1, x1, porque vamos a utilizar las mismas de la parte de regresión lineal, ¿verdad? No vamos a usar x y y, sino que los valores que ya teníamos previos, porque las fórmulas que tenemos son con respecto a regresiones lineales, y como ya las asociamos, entonces con eso vamos a trabajar. Entonces les muestro aquí las fórmulas y los cálculos de una vez para no extender esta parte. Y estos serían los datos que necesitamos para ese intervalo. Entonces vean aquí, por ejemplo, voy a esconderme un momento, vean que aquí que 1 menos delta por 100 sería ese 90, que es lo que nosotros queremos del intervalo. Entonces eso quiere decir que delta es 0.1, y gracias a esto, ¿verdad? Delta medio sería 0.05, y n-2, que recuerden que n era 5, entonces en este caso sería 3. Metemos en la aplicación y nos va a dar este resultado. Y por aquí empezamos a tener el S sub x1, x1, ¿verdad? Que es resultados obviamente con las variables que nosotros encontramos. Serían esas sumas, aquí esta suma de x cuadrado, de x sub 1 cuadrado, perdón, menos la suma de x sub 1, eso sí, la suma del cuadrado, y dividido entre n. Por aquí tenemos ese valor, luego tenemos lo mismo con y, por aquí tenemos ese sub x, y1, x1, y1, perdón. También tenemos SSE, ¿verdad? La suma, la suma cuadrada de los errores. Y el S minúscula al cuadrado también lo tenemos por acá, y la raíz cuadrada, pues eso me daría como resultado el S. Entonces, con esos datos vamos a encontrar los extremos del intervalo que nos están solicitando. Y así, los extremos de ese intervalo tienen esta fórmula. Viene siendo el A, ¿verdad? La aproximación que hemos encontrado de alfa, más menos, el más pequeño va a ser el extremo izquierdo, el más grande el derecho. Digo eso porque no necesariamente el de resta tiene que ser el que está a la izquierda, ¿verdad? Recordemos que aquí este valor de t era negativo, entonces menos con menos me da más bien sería el positivo el que tiene que ir a la izquierda. Por eso les digo el más pequeño, mejor decirlo de esa manera, el más pequeño va a la izquierda. Por aquí tenemos S, por aquí tenemos las sumas de x sub 1 cuadrado, y por aquí está S sub x1, x1 y el n, ¿verdad? Entonces ya una vez que metemos esos resultados a la calculadora, todo lo que habíamos visto, entonces tenemos que el intervalo, vamos a ver, el extremo izquierdo sería 0.05 3557, y el extremo derecho me está dando como resultado 0.071392. Y ya ese sería el intervalo de confianza que nos pidieron en el apartado C de este ejercicio. Para la parte D de este ejercicio nos dice aquí: encuentre un intervalo de predicción del 95%, paréntesis aquí, vean que delta está cambiando, antes delta era 0.1, ahora delta va a ser 0.05, por lo tanto delta medio es 0.025, entonces ahí tenemos el primer cambio importante. Dice: para el porcentaje de personas del país C que tendrán la enfermedad el 1 de enero del 2011. Varios puntos importantes. El intervalo de predicción que nosotros vimos en el apartado anterior solamente sirve para regresiones lineales. Entonces, como ya sabemos que esta es una regresión no lineal,
vamos a tener que reajustar y vean lo que voy a hacer. Voy a trabajar con esa ecuación, ¿verdad? Alfa y beta se mantienen, o más bien las aproximaciones A y B, perdón, se mantienen iguales, pero el Y y el X sí nos van a alterar un poco la situación. Entonces, en ese caso, vean que cuando me están diciendo que encuentre a esa fecha, partimos de 1998, ¿verdad? El 1 de enero de 1999 sería el primer año, y así nos vamos sucesivamente. Cuando llegamos al 2011 ya llevamos 13 años. Entonces, lo que voy a hacer es un ajuste de esos 13 años para saber cuál es la imagen con respecto a nuestra regresión, y se los muestro aquí a continuación. Entonces, los intervalos, el intervalo de predicción, voy a ocultarme aquí un momento para que vean, el intervalo de predicción, perdón, va a tener aquí el y sub 0 techo, que va a ser la imagen de x0, ¿verdad? Pero como todos los datos están acomodados, entonces en este caso x0 ya no va a ser el 13 que nosotros teníamos, sino que va a ser 1 entre 13, ¿verdad? El recíproco, que es lo que encontramos allá, y por lo tanto la imagen que vayamos a encontrar pues va correspondiente con 1 entre el y. Entonces ahí tenemos, y todos los demás resultados, ¿verdad? Ya son conocidos, ya sabemos quién es n, ya sabemos quién es x sub 1, 1, x techo, x barra, perdón, 1, ¿verdad? Que es el promedio de las x, ya sabemos quién es delta medios en este apartado en particular porque no es el mismo del anterior, n-2, n sigue siendo el mismo, ahora ya sabemos quién es s, ya tenemos todos los datos. Entonces lo único que nos hace falta es meterlos en la calculadora y encontrar cuáles son esos resultados. Y primero les voy a mostrar aquí cómo fue que hice los cálculos, ¿verdad? Y0, recuerden que les dije que lo íbamos a tomar como 1 sobre 13. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque recuerden, el intervalo de predicción, las fórmulas que tenemos, solo sirven para regresiones lineales. Entonces, la fórmula que estoy utilizando es la del Y1 igual a el A que encontramos más B por X1. Esa es la fórmula que estoy utilizando aquí. Entonces, en este caso, recuerden, X1 y Y1 son los recíprocos de los valores originales. Entonces, si el valor era 13, el recíproco va a ser 1 sobre 13. Lo sustituyo, ¿verdad? Hace 1 sobre 13 aquí con A y B, las aproximaciones que encontramos en el anterior, y obtengo que la imagen sería 0.066628. Listo. El resultado aquí de t, pues también es nada más irnos a la aplicación y poner los datos correctos aquí, 0.025. Recuerden que ese es el cambio importante en la parte D. Y ya con esto, pues entonces me voy directamente a encontrar los extremos del intervalo. Y así, con esto, fíjense que el intervalo de predicción que estoy encontrando para el y sub 0 techo, pero de la ecuación que utilizamos con la regresión lineal, sería en este caso, tiene extremo izquierdo 0.041059, y el derecho, vamos aquí, sería 0.092196. Ahora, muy importante, ese es el intervalo, pero para la regresión lineal. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita para ya dar el intervalo real, para dar mi respuesta? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular el recíproco nuevamente, ¿verdad? Estos son recíprocos, y si le vuelvo a calcular el recíproco me devuelvo el original. Aquí nada más un detalle muy importante numérico, ¿verdad? Cuando yo calculo el recíproco de ambos, resulta ser que el recíproco más grande va a ser este y el más pequeño va a ser este, o sea, tengo que darles vuelta nada más por cuestión de acomodo del intervalo, ¿verdad? Entonces, el primero, que va a ser el más grande, voy a ponerlo aquí, va a ser 24.355196. Y el más grande en el de arriba, que va a ser el más pequeño aquí, sería, vamos a ver, 2196, sería 10.8464
57. Entonces, ahora sí, este es el intervalo para nuestra variable cuando pasen esos 13 años, ese sería el intervalo de predicción. Y por supuesto estamos ahora sí asociándola a la regresión hiperbólica que nos dan al inicio del ejercicio. Bueno, jóvenes, espero que les sirva mucho esta resolución que acabo de hacerles. Recuerden, cualquier consulta que tengan, igual la pueden escribir aquí mismo en el video, en los comentarios, y yo los leo y les respondo. Y espero que de verdad les sea de mucho provecho. Que les vaya muy bien.